Una novela de Stephen Paine, Conciencia de asesino. Para un chico de 14 años, resulta muy duro tener a su padre encerrado en la penitenciaría, y resulta todavía más duro que la madre del chico, mamá y hermano mayor, Tom, estaban convencidos de que papá no asesinó de un tiro a Claude, el hijo de Floyd Emmett. Pero las pruebas circunstanciales le bastaron a Emmett, propietario del rancho Slash 4, para conseguir que a papá le condenaran a cadena perpetua. Antes y después del juicio celebrado en Winslow, Emmett dijo que iba a expulsar al resto de la familia Haynes de nuestro rancho TH, pero pasó el invierno sin que sus amenazas tomaran cuerpo. Tom llevaba a pacer a nuestras 300 cabezas de ganado. Solo recogíamos heno para alimentar a los terneros más débiles, en tanto que mamá y yo cuidábamos del rancho. A menudo me despertaba por la noche y oía a mamá andar por la casa y sabía que ella se sentía tan extraña, tan perdida y tan sola sin papá como yo mismo. Incluso más sola, pero conservaba el fuego de la esperanza, diciendo: algún día el hombre que mató a Claude Emmett regresará. Su conciencia no le dejará reposar hasta que reivindique a nuestro padre. Cuando Tom estaba con mamá, fingía participar de aquella esperanza, pero cuando yo le preguntaba lo que realmente pensaba, decía: de ilusión también se vive, y mamá vive de ilusión, pero nadie pone el cuello voluntariamente en un nudo corredizo. Las tareas de primavera nos mantuvieron ocupados a todos, que casi había transcurrido el mes de mayo antes de que se me ofreciera la ocasión de ir a pescar. Una mañana, después de desayunar, cogí la caña de papá y me fui al establo, donde Tom se encontraba ya estilando su caballo. ¿Vas a verla hoy?, le pregunté, colocando mi vieja silla sobre Dorsey. Tom me miró de soslayo. Preocúpate solo de tus asuntos, Dan, y recuerda que una boca cerrada, allí no entran moscas. Susceptible como una serpiente a la que pisan la cola, dije, contemplándole mientras se dirigía hacia el oeste a través de las verdes colinas. Vagamente me pregunté si llegaría a convertirme en un joven tan apuesto como Tom. No era de extrañar que a Nina Fraser le gustara, pero Nina era huérfana y sobrina de Floyd Emmett, que ejercía en ella las funciones de tutor, y si les sorprendía juntos, por unos instantes casi odié a Tom, pensando que mamá se desvivía por evitar nuevos conflictos, en tanto que él parecía buscarlos. Con la caña de pescar y un bote de lombrices, cabalgué hacia el norte en dirección al río Windrow, que se encontraba a 1 milla de distancia de nuestro rancho. Pero cuando llegué allí, vi que el río bajaba muy crecido, como consecuencia del deshielo. Debí suponer que 2 semanas de buen tiempo convertirían
en agua la nieve de las montañas. Era inútil tratar de pescar, pero al mirar hacia Winslow, que se encontraba a 10 millas de distancia, olvidé mi decepción, ya que un jinete estaba obligando a su montura a meterse en el río para cruzarlo hasta la orilla en que yo me hallaba. El miedo me dejó frío, pero obligué a Dosi a acercarse a la orilla aullando. No intente cruzar por aquí. 2 millas al norte hay un vado. Si el hombre me oyó, mi advertencia no le detuvo. Su caballo nadó vigorosamente hasta llegar al centro de la corriente y entonces, oh Dios mío, un tronco flotante le golpeó en la cabeza y el animal se hundió en el agua para reaparecer unos momentos después, varios metros más al sur. Comprendí que el caballo estaba perdido, pero el jinete nadaba hacia mí. Preparé mi lazo y galopé a lo largo de la orilla, pensando, papá se echaría al agua y le agarraría. Yo no puedo hacerlo, pero puedo obligar a Dosi a meterse en el agua. El hombre se hundió y perdí toda esperanza, pero reapareció de nuevo. Y con Dosi hundido en el agua hasta el pecho, pude cerciorarme lo suficiente para arrojarle al hombre mi lazo. Se agarró al extremo de la cuerda con su mano izquierda, mientras Dosi le arrastraba hasta la orilla. Estaba tratando de hacer algo para que vomitara el agua que había tragado, cuando el hombre tosió y dio media vuelta sobre sí mismo. Entonces vi que tenía el brazo derecho inutilizado. Llevaba un pañuelo de hierbas anudado fuertemente cerca del hombro, pero la manga de la camisa estaba empapada en sangre fresca y del costado le manaba también la sangre de otra herida. Era un tipo larguirucho, que tendría de 40 a 50 años, de nariz aguileña, ojos inyectados en sangre y pelo color de arena, a excepción de un mechón blanco como la nieve alrededor de una cicatriz muy profunda encima de la oreja izquierda. Entre vómitos y espasmos de tos tartamudeó. Gracias, muchacho, sácame de la vista de otra orilla del río. Entonces comprendí por qué había cruzado el río por aquel lugar. A pesar del peligro que representaba, le estaban persiguiendo. No se ve a nadie por ahí, le dije. Si puede usted montar en mi caballo, lo llevaré a casa. Mamá le curará las heridas. Son de bala, ¿verdad? Sí, el hombre hizo una mueca. ¿Dices que tu madre me curará? No lo hará si sabe que soy Rufe Morgan. El nombre no significaba nada para mí. Desde luego que lo hará, exclamé calurosamente. Es una mujer muy valiente, no le asustará la sangre, ni el hecho de que sea usted un fugitivo. Somos la familia Haines. Los fríos ojos azules de Morgan se abrieron asombrados. La familia Haines del rancho TH. Asentí, y el hombre añadió, de modo que seguía la dirección correcta. Vamos. Llevar a Rufe Morgan a nuestra casa fue la tarea más difícil con que me había enfrentado hasta entonces. No podía trepar a la silla de Dosi, y yo
no era lo bastante fuerte para subirle hasta ella. Pero Rufe se las arregló para agarrarse al pomo de la silla con su mano izquierda, mientras yo le sostenía por el lado derecho. Cuando llegamos a una distancia de 300 o 400 metros del rancho, empecé a gritar, llamando a mamá, y ella salió corriendo en mi ayuda. Morgan la miró con interés. Una mujer robusta, vigorosa, que calzaba botas altas y llevaba una falda corta de pana y una chaqueta de cuero, con el pelo todavía negro y sedoso y un rostro agradable de recordar por su paciencia, su bondad y su optimismo. Su hijo me sacó del río, explicó Morgan, pero debo advertirle que me persiguen y no quisiera plantearles ningún problema. Mamá le interrumpió, cogiéndole en brazos y transportándole a su propio dormitorio. Aviva el fuego de la cocina, Dani, me dijo. Necesitaré agua caliente para llevarle y lavarle las heridas. Entre tanto, voy a desvestirle. La ayudé a tirar de las botas de Rufe, contraídas por la humedad, y de una de ellas cayó un paquetito envuelto en un trozo de tela arrancado de un impermeable amarillo. La herida del costado era una simple rosadura, pero tenía el brazo roto entre el codo y el hombro. Mamá limpió 2 heridas y le entablilló el brazo. Finalmente, sostuvo la cabeza de Morgan para hacerle tragar varias cucharadas de caldo. Mamá estaba poniendo a secar las ropas de Rufe cuando la curiosidad me hizo abrir el paquetito que había encontrado en su bota. Era un recorte de periódico, de modo que llamé a mamá y leí. La tragedia se ha abatido sobre la familia Haynes, cuya fotografía ofrecemos a nuestros lectores. Mr. Rufe Haynes, Tom Haynes, de 21 años, y Daniel, de 13. El marido y pobre William Haynes ha sido declarado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua. Mi madre me miró. ¿Por qué llevará ese recorte?, preguntó en tono excitado. Tal vez su conciencia. Me dijo que se llamaba Rufe Morgan, expliqué, y al parecer trataba de encontrar nuestro rancho, mamá. ¿De veras, Dani? Sí, se presentan sus perseguidores. Si se presentan sus perseguidores, no vamos a hablarles de Rufe Morgan. Lee el resto del recorte y dime qué más dice. Durante varios años no hubo la menor simpatía entre Bill Haynes, propietario del rancho TH, en los alrededores de Willsbrook, y Floyd Emmett, del Slash 4, y viudo con un solo hijo. Club. Entre los dos agresivos hombres se produjo una pelea a puñetazos cuando Haynes acusó a Emmett de maltratar a su sobrina, una muchacha huérfana llamada Nina Fraser. Haynes dijo: ha robado el ganado de Nina y todo lo que sus padres le dejaron al morir. Y ahora la tienes encerrada en el Slash 4 para que nadie pueda ayudarla. En la pelea que siguió a estas palabras, Haynes vapuleó a Emmett. La enemistad alcanzó su punto culminante un año más tarde, cuando la tragedia se abatió sobre Club Emmett. Era un hecho sabido que Club pasaba largas temporadas fuera de casa.
a veces meses enteros, y se rumoreaba que sus actividades podían haber interesado al sheriff Lannister, aunque esto no pasa de ser un rumor. El pasado mes de octubre, Clowney regresaba de una de sus correrías con dinero en el bolsillo, dinero que derrocharía en Wimbledon, bebiendo y jugando. Pero Cloud juró que no estaba en la ciudad la noche en que Bill Haynes, que no desaprovechaba la ocasión de correrse una juerguita de cuando en cuando, ganó $300 en una partida de póker en el Place Bar. Haynes pretende que cuando se, cuando se encaminaba al establo donde tenía encerrado el caballo, un hombre enmascarado le robó el dinero, amenazándole con un revólver. 2 días más tarde, Haynes volvió a la ciudad. Allí estaba también Claude Emmett. Después de examinar algunos de los billetes que Claude estaba gastando, Haynes acusó al hijo de Emmett de ser el ladrón que le había atracado. El sheriff Lannister, alegando que Haynes no tenía ninguna prueba de lo que afirmaba, se negó a intervenir, y en la lucha que siguió, Claude estuvo a punto de matar a Bill Haynes. 2 semanas después, encontrándose en el campo, 3 vaqueros de SLAT 4, 2 rancheros y Floyd Emmett oyeron un disparo. Unos instantes más tarde encontraron a Haynes con el rifle en la mano, que había sido disparado recientemente, inclinado sobre el cadáver de Claude Emmett. A Claude le habían disparado por la espalda, arrojándole del caballo que montaba. La bala le había traspasado una parte de la espalda, perdiéndose para siempre. Haynes declaró que iba a caballo solo y que oyó un disparo. Subió a una pequeña loma y desde allí vio a un caballo que galopaba sin jinete y un hombre caído en el suelo. Haynes afirma que desenfundó su rifle porque el asunto le dio mala espina. Quería ponerse al abrigo de cualquier sorpresa. Naturalmente, se dirigió hacia el lugar donde se encontraba el caído, para ver si podía hacer algo por él. Si había disparado su rifle, si unos momentos antes disparó contra un coyote, fallando el tiro. No había asesinado a Claude Emmett. Tenía que haber sido un desconocido forajido. Pero el sheriff Lannister no pudo encontrar el menor rastro del asesino desconocido, y Haynes fue declarado culpable del asesinato de Claude Emmett. Mr. Haynes sostiene de un modo inquebrantable que su marido es inocente, y dice que está convencida de que algún día la conciencia del asesino le impulsará a reivindicar a su esposo. Dobló el recorte y miré a mi madre. Doblé el recorte y miré a mi madre. Estaba sentada junto a una ventana mirando a un punto situado más allá de las colinas, como había hecho con frecuencia durante el último invierno, como si esperara que de un momento a otro apareciera por allí mi padre, de regreso a casa. Su rostro parecía tranquilo, pero 2 grandes lágrimas se deslizaban por sus mejillas. Quizás estaba reviviendo aquellos terribles días desde el momento en que papá se peleó con Claude y recibió una terrible paliza, hasta que el juicio hubo terminado y le separaron de nuestro lado. Sin apartar la mirada de la ventana, dijo: Danny,
Alguien llega. No es Tom. Estos últimos días Tom pasa mucho tiempo fuera de casa y me pregunto por qué. Voy a ver quién es ese jinete. Mis ojos la siguieron cuando salió de la casa y pensé, no quiero darle otra impresión, pero yo sé lo que retiene a Tom fuera de casa y no es el ganado, precisamente. Volví a ver mentalmente cómo lo había hecho de un modo real a principios de abril, a mi hermano Tom encontrándose con una muchacha en una corraliza abandonada en las afueras del rancho Slat 4. Muy excitado me había arrastrado como una serpiente para ver a la muchacha más de cerca. Era joven, delgada y muy rubia. Al verla me quedé sin aliento. Era más bonita que un cervatillo moteado, recostándose contra un lago azul a la puesta del sol. Y sonreía de un modo capaz de destrozar el corazón de cualquier joven. Escuchando su conversación, me enteré de que era Nina Fraser y de cómo se las arreglaba para reunirse con Tom. Los vaqueros jóvenes que se fijaban demasiado en Nina eran despedidos sin contemplaciones. Pero Baldy Hicks era tan viejo y tan feo que Floyd Emmett creía que podía confiarle su sobrina sin ningún temor. Cuando la muchacha salía a dar un paseo a caballo, Nina se había ganado la voluntad de Baldy y el viejo era cómplice de aquellas entrevistas furtivas. Poco antes, a mediados de marzo, y en el curso de uno de sus paseos, Nina había visto a un jinete que no pertenecía al rancho Slack 4 y había salido a su encuentro de un modo aparentemente casual. El jinete era Tom Jaimes. Unos días después de haberles visto juntos por primera vez, le hice saber a Tom que estaba de su parte y de la de Nina. Tom tiene un genio tan violento como el de papá, y pasé un mal rato mientras me hacía jurar que no le contaría a nadie, ni siquiera a mamá, lo que había visto. Pero sé que si Emmett les descubre, solo el pensarlo me produce escalofríos y va a, Dios mío, ¿qué es lo que hará? Pero vuelvo al presente inmediato, viendo cómo mamá se había encontrado en el patio con Mr. Painter, el dependiente de la ferretería de Winbrook. Estaba diciendo, Mr. Haynes, formo parte de una pose organizada por el sheriff Lamister para capturar a un forajido, un hombre alto y delgado, rubio, conocido por Rufe Morgan. Mamá trató de ganar tiempo, supongo, formulando una pregunta. ¿Ese bandido ha sido visto en Brownwood? Desde luego, respondió Painter. Se pasó la noche jugando al póker. La partida acabó a tiros, y aunque Morgan resultó herido, hirió a su vez a 2 hombres y luego desapareció. Llevamos varias horas tratando de localizar sus huellas, pero estas nos han conducido hasta el río, ligeramente al norte de este rancho. Encontramos su caballo y su silla río abajo. El caballo estaba muerto. Al parecer, Morgan lo obligó a que se ahogara. Pero Lannister me ha enviado a preguntar a los rancheros de estos alrededores si habían visto algún fugitivo herido. ¿Le ha visto usted, Haynes? ¿Mr. Haynes? Contuve el aliento, esperando la respuesta de mamá. Dijo lentamente,
Dice usted que ese hombre estaba herido. No creo que haya podido salir del río sin ayuda. Mr. Painter se marchó a visitar a otros rancheros y mamá se dirigió a su dormitorio para ver cómo se encontraba su paciente. Ruffy había conseguido levantarse y estaba junto a la ventana, desde la cual había oído toda la conversación. Mamá se puso a gritarle y le obligó a meterse de nuevo a la cama. Hasta la hora de cenar me dediqué a partir leña. Con mi ayuda, Morgan sonrió bastante. Sus ojos fríos inyectados en sangre, unos ojos que denotaban los efectos de la bebida. Siguieron a mi madre cuando salió de la habitación después de asegurarse de que el herido comía lo suficiente. Cuando mamá hubo salido, Morgan dijo: «Está haciendo todo lo que puede por mí, por un rufián que no merece su simpatía. Es una gran persona. Me alegro de que lo reconozca usted», dije. «Papá siempre dice que no hubiera podido levantar este rancho sin su ayuda, y se preguntaba cómo podía resistirlo con la mala vida que le daba». «¿Mala vida?», preguntó Ruby, enarcando una ceja. «Mala para una mujer», dije, «trabajando mucho, sin ninguna distracción. Papá iba a distraerse a la ciudad, bebía un poco, jugaba y no desdeñaba una buena pelea. Pero era un hombre cabal, nunca tuvo problemas con los buenos vecinos, solamente con Floyd Emmett, porque papá tuvo las suficientes agallas para enfrentarse con él, cosa que nadie más se había atrevido a hacer, y Emmett había decidido expulsarnos de este rancho». Rufe Morgan escuchaba con la mayor atención y dijo: «Desde luego se necesita un gran valor por parte de tu madre y tu hermano mayor para permanecer aquí después de que tu padre fue enviado a la penitenciaría». «Es cierto, lo sé. Después de 6 meses de vivir temiendo a Emmett y viendo cómo nos trata la gente, como si fuésemos apestosos ovejeros. Mamá finge no darse cuenta de las miradas que nos dirige la gente, ni de susurros como: «Ese es Danny Haynes, el hijo del presidiario. Su padre mató a Claude Emmett por la espalda». «Por la espalda», me interrumpí, asombrado por lo que veía en el rostro de Morgan. Había apretado tanto los labios que estaban blancos. Su boca estaba torcida y el centelleo de sus ojos inyectados en sangre me asustó. «Muchacho», me dijo, «mis padres me enseñaron a distinguir el bien del mal y me dieron una educación. Me avergüenzo de lo que soy ahora, un granuja y un vago». «No diga eso», protesté. «Mamá siempre dice que todo el mundo tiene algo bueno. Creo que incluso justificaría al viejo Emmett». «Sí». Como si no me hubiera oído, Morgan continuó: «Durante todo el invierno me he empapado de whisky, tratado de matar algo que me atormentaba. Pero la semana pasada reaccioné y me dije a mí mismo: Rufe, no seas cabrón, tienes que hacer 2 cosas y vas a hacerlas». Estaba muy al norte de aquí, pero enfilé mi caballo en dirección a Wimbrow. Cansado, Morgan se reclinó hacia atrás y cerró los ojos, pero yo insistí: «¿Por qué se dirigió usted a Wimbrow y por qué se detuvo aquí?». Se rehizo con un esfuerzo. Estaba sediento de whisky, pero también necesitaba $500 para enviárselos a un viejo buscador de oro, Ike Jensen.
que vive en Spurlock, a un centenar de millas al sur de aquí, y que me había hecho un gran favor. ¿Y los consiguió, Rufe? Sí, respondió con un brillo triunfal en los ojos. Encontré una buena partida y con mis últimos $10 gané 500. Luego, todavía sereno, metí el dinero en un sobre con una nota que decía: Ike, este dinero es suyo y gracias otra vez, Rufe. Y se lo envié por correo a Ike Jensen. Pero, ¿por qué hizo eso? No me arrepiento, al contrario, dijo Rufe, ignorando mi pregunta. Luego regresé al salón para seguir jugando y bebiendo. La partida terminó al amanecer, cuando acusé de tramposos a los que jugaban conmigo. Así que, como me hirieron y como me puse de nuevo a la justicia sobre mis pasos, esa era una de las cosas que quería usted hacer, y la cosa es que lo hizo. Pero al parecer, Morgan no estaba dispuesta a contestar a ninguna de mis ávidas preguntas. Puse a la justicia sobre mis pasos, repitió espontáneamente, y yo necesitaba estar libre. Dan, no puedo limpiar mi revólver con una sola mano. Limpia el cilindro y el cañón y saca los cartuchos por mí. ¿Quieres? Sé buen muchacho. La conversación quedó interrumpida mientras yo limpiaba su Colt 45. Cuando hube terminado, recordé por la mañana había dejado caer la caña de pescar de papá y que no la había recogido. Salí a buscarla a pie y mucho antes de llegar vi a Mr. Painter. Instintivamente me oculté detrás de unos arbustos para que no me descubriese, ya que estaba examinando el terreno en este lado del río, y parecía haber encontrado alguna huella que despertó su interés. Se dirigió hacia el lugar donde mamá me había ayudado a llevar a Rufe hasta la casa. Examinó atentamente las huellas que había en el suelo y a continuación se alejó dando un rodeo a fin de que mamá no le viera, encaminándose de nuevo hacia el río en busca del vado. Recogí la caña, regresé corriendo a casa, encontré a mamá sembrando patatas en la huerta y le conté lo que Painter había estado haciendo. Ahora se presentará el sheriff y nos veremos en un apuro por haber ayudado a ese pobre hombre. Mamá pareció preocupada. No me arrepiento de haberlo ayudado, Dan, dijo. Volvería a hacerlo siempre que la ocasión se presentara. Yo soy así. Pero no quiero que Tom sepa lo que Rufe diría, que estoy empeorando nuestra situación al ayudar a un bandido. Asentí. Aquello era lo que diría Tom, desde luego. ¿Piensas tener a Rufe aquí hasta que pueda valerse por sí mismo?, pregunté. Sí, respondió sencillamente. Y espero que Danny, cuando hablaste con Rufe, dijo algo que pueda fortalecer mi esperanza. Sí, mamá. Y repetí lo que Rufe me había dicho. Sus ojos se iluminaron. Voy a hablar con él, Danny. Vigila por si viene Tom. ¿Dónde se habrá metido? No dije nada, pero pensé que hacía un hermoso día para que una joven pareja se encontrara y perdiera la noción del tiempo. ¿Cuánto tardará en presentarse el sheriff? Difícilmente podría hacerlo antes del oscurecer.
Me dirigí a los pastos y llevé las vacas al establo. Estaba terminando de ordeñarlas cuando vi que Rufe salía de la casa y se acercaba al establo. Llevaba puestas sus propias botas, pero el sombrero, la camisa y los pantalones habían pertenecido a papá. Mamá me llamó desde la casa. Dan, deja que se lleve a Jaime Hinkes y dale mi silla de montar. Pero, protesté, a Tom no le va a gustar eso. Hinks era el caballo preferido de Tom y resultaría difícil explicarle por qué habíamos permitido que un fugitivo de la justicia se llevara nuestro mejor caballo. No discutas, replicó mamá. Refunfuñando en voz baja saqué a Hinks de su pesebre, señalando la silla que Rufe tenía que ponerle. No está usted en condiciones de montar a caballo, dije, dándome cuenta de que había colocado el cinturón al revés, es decir, de modo que pudiera sacar el revólver con la mano izquierda. Desde luego, admitió, mientras le colocaba la silla a Hikings. Estoy tan débil como un perro muerto de hambre, pero quiero estar lejos de aquí cuando llegue el sheriff. Estaba tratando de embridar a Hikings con una sola mano cuando en el patio resonó un frenético galope. ¡El sheriff!, exclamó Rufe. Corrió hacia la puerta y la cerró, dejando una pequeña rendija. Me agaché para mirar hacia afuera y él se quedó en pie detrás de mí, haciendo lo mismo. Pero el jinete solitario no era el sheriff Lannister. Estaba viendo por segunda vez a una muchacha delgada, de cabellos rubios y de ojos que parecían arder en mi pálido rostro. ¿Hay alguien ahí?, inquirió en voz alta, deteniendo su caballo enfrente de la casa. Vaya, un bombón, exclamó Morgan en voz baja. ¿Quién es, Dan? Pero yo estaba tan asustado que me había quedado sin habla, porque me imaginaba lo que podía significar el hecho de que Nina Fraser llegara a nuestro rancho como si la persiguieran los indios. Mamá abrió la puerta, pero antes de que pudiera hablar, Nina estaba diciendo: Soy Nina Fraser, Mr. Haynes. Prepárese para recibir una sorpresa. Sus palabras surgieron como potros salvajes. Abandonaron un corral. Tío Flory, con 2 de sus hombres, nos sorprendió juntos a Tom y a mí, y parece haber enloquecido. Mamá tragó saliva varias veces antes de balbucir. ¿Cómo? ¿Tú y Tom? Sí, para nosotros todas las cosas terribles que han sucedido no tenían importancia. Tío Floyd y Biffy Brom, cogieron a Tom antes de que era cerrada y le golpearon antes de atarle. Tío Floyd me ordenó que regresara al rancho, pero en cuanto estuve fuera de su vista, vine directamente aquí para avisarla de que tío Floyd vendrá a prenderle fuego a todas las dependencias de este rancho. Vi que mamá se ponía rígida, como si hubiera convertido en una estatua de piedra. También yo me sentía tan frío como una piedra. ¿Qué vas a hacer con Tom?, preguntó mamá, y a través del patio capté claramente la ansiedad de su voz. Van a traerle aquí, pero no sé si le dejarán marchar con usted y con Dan. No lo sé, sollozó Nina. Mr. Haynes seguramente me odia usted tanto como él. Nina, no digas tonterías. ¿Por qué habría de odiarte? Hubiera preferido que hubieses confiado en mí, pero no estoy enfadada
con Tom ni contigo, por supuesto. ¿No me odia usted? Nina hizo la pregunta en voz tan baja que apenas fue un susurro. Tom tenía miedo de que usted no me aceptara. Mr. Haynes, es usted. Su voz se quebró. Me gustaría tener una madre como usted. Nina está llegando, dijo mamá. Veo una nube de polvo que se acerca. Tienes que esconderte. Da la vuelta a la casa y ocúltate en la barranca. En el interior del establo yo estaba temblando. Rufe, dije, el sheriff Lannister no puede estar muy lejos, de modo que será mejor que se marche. Puede salir por la parte trasera. Ese condenado Lannister llegará demasiado tarde para ayudarnos, aunque, de todos modos, no se metería con Emmett. La rabia me corroía por dentro. Si tuviera un revólver de verdad yo. Rufe Morgan miró las venas de sus sienes, se hincharon y levantó la mano izquierda para rascarse la curiosa cicatriz que tenía encima de la oreja izquierda. Muchacho, no empuñes nunca un revólver para matar a otro. Deja ese sucio trabajo a los locos como yo. El ominoso golpear de los cascos de los caballos se acercaba cada vez más, y el estómago y la garganta se me contrajeron dolorosamente. Ve a reunirte con tu madre, me ordenó Rufe. Cogiendo la brida de Higgins, avanzó hacia la puerta trasera del establo, mientras yo cruzaba corriendo el patio, con la cabeza vuelta hacia la izquierda, para contemplar a los 4 jinetes que se acercaban al rancho. Tom, atado a su silla, era uno de ellos, y por su aspecto hubiérase dicho que había sido pisoteado por una manada de búfalos. Los otros eran Floyd Emmett, erguido en su montura como un bloque de granito, Ed Roper, un asesino, y Biffy Brom, un pistolero de la peor especie. Llegué a la casa en el momento en que mamá salía. No empuñaba ningún arma. Lo único que llevaba en las manos era una hoja grande de papel de escribir. Los jinetes llegaron a nuestra altura, salpicándonos de grava. Emmett se acercó con mamá. Recoja las cosas más necesarias que desee llevarse. Ladró. Porque tengo que hacerlo. ¿Por qué tengo que hacerlo? Preguntó mamá. Pregúnteselo al coyote de su hijo. Biffy, suelta a Tom. Tom y tu hermano podéis atar un par de caballos a un carro pronto. Empiece a recoger sus cosas, Mr. Haynes. Mamá esperó hasta que Betsy hubo soltado a Tom y entonces le mostró a Emmett la hoja de papel. Apéese de ese caballo y lea esto, Emmett. Emmett desmontó, cogió el caballo y leyó en voz alta. El pasado mes de septiembre, Perry Orr, Claude Emmett y yo, Rufe Morgan, atracamos una diligencia cerca de Spurlock. Mientras huíamos a través de una región desértica y deshabitada, mi caballo se rompió una pata. El caballo de Emmett estaba agotado. Solo disponíamos de una montura sana para los 3 y creíamos que nos perseguían. Perry Orr era compañero mío desde hacía muchos años. Claude Emmett se había unido a nosotros en el mes de julio y nos había ayudado en un par de golpes antes del asalto a la diligencia. Tuvimos que acampar y Perry y yo estábamos durmiendo mientras Claude montaba guardia cuando me desperté
y vi que Claude Emmett le abría la cabeza a Perry con un hacha. Traté de echar mano a mi revólver, pero Claude se me adelantó y me golpeó con el hacha por el lado contrario al filo, dándome también por muerto. Cogió el dinero que habíamos robado y huyó. Él es el único caballo sano. En el único caballo sano. Pero Iki Jensen, una vieja rata del desierto, nos encontró a mí y a Perry. Enterró a Perry y me salvó la vida. Pasaron 3 o 4 semanas antes de que pudiera viajar. Pero hoy yo recordaba que Claude había dicho que su padre poseía un rancho cerca de Wimbrook y que pensaba ir a pasar el invierno allí. De modo que me dirigí a Slack 4 en busca de Claude cuando le vi. Había demasiados jinetes cerca para que pudiera arriesgarme y provocar un encuentro cara a cara, de modo que le disparé por la espalda. Floyd Emmett interrumpió la lectura y se acercó con mamá. Mr. Haynes, esto es una absurda y estúpida mentira. Claude no fue nunca un bandido. Vicky L. Roper y Biffy Brown intercambiaban unas miradas, diciéndose el uno al otro y a mí que sabían perfectamente que Claude había sido un mal sujeto. Desde luego nunca habían hablado de ello abiertamente, ni lo harían ahora. Trabajaban para Floyd Emmett. Mamá dijo, sin perder la calma, esa confesión reivindicará a mi marido. Lea lo que falta, Emmett. Estaba tan enfurecido que apenas entendí sus primeras palabras cuando continuó leyendo. Más tarde me encontraba ya a salvo, en una ciudad próxima, cuando leí en un periódico el relato de los acontecimientos del rancho Slash 4. Bill Haynes había sido declarado culpable del asesinato de Claude y también leí un artículo acerca de Haynes y su familia. Me sentí tan afectado que el whisky no pudo hacerme olvidar la tragedia de la cual era responsable, de modo que decidí venir al rancho de Haynes para aclarar las cosas. Y esto es lo que he hecho, Rufe Morgan. Los 2 pistoleros estaban erguidos en sus sillas, rígidos como estatuas, lo mismo que mi hermano. Mamá dijo, ahora todos ustedes saben la verdad. Emmett exclamó, el truco no va a servirle de nada, Mr. Haynes. Esto lo ha escrito usted. Sí, admitió mamá. Morgan tiene el brazo derecho roto, pero me dictó lo que tenía que escribir y lo firmó con la mano izquierda. Emmett entornó los ojos y sacudió la cabeza. Está usted mintiendo. No existe ningún Rufe Morgan. Mamá palideció. Había creído que la confesión de Morgan reivindicaría a papá y haría cesar la guerra que Emmett nos tenía declarada. Pero a pesar de que las cosas no estaban saliendo de tal como había imaginado, dijo en tono firme, Rufe Morgan estuvo aquí, se marchó porque le perseguían y sabía que el sheriff está a punto de llegar. Veremos lo que opina cuando llegue. No servirá de nada enseñarle este papel a un imbécil como Lannister, replicó Emmett, sacando una caja de cerillos de uno de sus bolsillos. Ed, Biffy, continuó, atar a Tom a un poste. Voy a azotarle para que aprenda bien la lección. Luego podrá llevárselo. Mr. Haynes y yo le pegaré fuego a todo esto. En el repentino silencio que siguió pude ver que Tom
más parecido a papá que nunca, calculaba sus posibilidades de decirle o darle un giro a la situación. Ed Roper y Biffy Brom estaban junto a él, uno a cada lado, agarrándole por los brazos. Tom no tenía posibilidad alguna, pero ni Biffy ni Rupert se habían movido para obedecer a su patrón. Deme ese papel, dijo mamá tranquilamente. No. Emmett encendió una cerilla. Si Morgan hubiera matado a mi hijo, como dice este papel, hubiera venido a enfrentarse directamente conmigo. Aún estoy a tiempo de rectificar el error. Floyd Emmett, dijo una nueva voz. Di un respingo, como si acabara de morderme una serpiente de cascabel, y volví la cabeza hacia una de las esquinas del establo. La voz continúa. Soy Rufe Morgan, y maté a su hijo Claude porque se lo merecía. El papel cayó de la mano izquierda de Emmett. Le quemó los dedos, y Emmett lo sacudió con un gesto de dolor. Todos los presentes se quedaron mirando al hombre que acababa de aparecer. Llevaba el sombrero echado hacia atrás, dejando al descubierto la cicatriz que tenía encima de la oreja izquierda. Su rostro estaba rígido y sus ojos eran tan salvajes y fríos como los de Emmett. La mano de Ed Roper descendió hasta su col, pero inmediatamente volvió a alzarla, murmurando: Es Rufe Morgan en carne y hueso. Mamá y yo lo estábamos directamente entre Emmett y Rufe, pero Rupert y Biffy obligaron a retroceder a sus caballos, arrastrando también a los de Tom y Emmett. Luego, en realidad, solo habían transcurrido un par de segundos, pero parecieron prolongarse indefinidamente. Emmett contestó a Rufe: ¿Eres Rufe Morgan? ¿Has dictado y firmado esta confesión? La respuesta a las dos preguntas es la misma. Si sus hombres me conocen, nos están dejando el campo libre. Empuñe su revólver. Vi que la mano de Emmett descendía rápidamente hacia la culata de su revólver. Vi que la agarraba y vi el fogonazo que escupía su cañón, pero en aquel mismo instante algo chocó contra Emmett, empujándole hacia atrás. Se tambaleó y su mano soltó el revólver, cayó de rodillas y luego hundió el rostro en el polvo. Zumbándome los oídos a causa de las explosiones, vi que Rufe Morgan avanzaba hacia Emmett, empuñando en su mano izquierda un revólver, cuyo cañón humeaba aún. Contempló al caído, murmuró: Esto es el final, y se desplomó al lado de su adversario. Inmediatamente después vi a Tom y a Roper y a Biffy inclinados sobre los dos hombres. Y Rupert dijo: Están muertos los dos. Mr. Haynes y ahora Biffy y yo vamos a largarnos pronto. Los dos pistoleros desaparecieron envueltos en una nube de polvo, y una muchacha de ojos enormes y asustados llegó corriendo desde la parte trasera de la casa. Tom la vio a Nina Fraser, abrió los brazos y Nina se precipitó en ellos. Los dos hombres muertos, mamá y yo, Tom y Nina, fue lo que encontró el sheriff Lannister cuando él y otros 5 hombres detuvieron sus caballos. El sheriff tragó saliva varias veces antes de balbucir: ¿Qué significa esto, Mr. Haynes? Mientras viva, no podré olvidar el aspecto de mi madre en aquel momento tan serena, tan tranquila,
con una mano apoyada en mi hombro. Nunca olvidaré la expresión de su rostro, ni el tono de su voz. Significa que Tom y la sobrina de Emmett han demostrado una vez más que el amor es más fuerte que los resentimientos y el odio. Significa que en adelante reinará la paz en este lugar y que mi marido no tardará en regresar completamente reivindicado. Pero eso es imposible, tartamudeó el asombrado sheriff. Oh, no, dijo mamá recogiendo del suelo la confesión de Morgan. ¿Recuerda, sheriff, lo que le dije acerca de la conciencia del asesino? Que no le dejará descansar hasta que confesara su crimen. Lea esto. Comprobará que yo tenía razón.